pagar tu casa en cuotas fijas y en pesos, y ya te vamos a decir cómo, de qué manera podés acceder a tu casa propia. Está con nosotros Gabriel de Viviendas Steel. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, hoy planteamos un tema muy particular, que es, ya que venimos contando cómo es el sistema steel framing y demás, contar un poco cómo es el paso de la construcción de una vivienda steel. Si nuestro señor director lo puede exponer a uno de los segundos videos o terceros, como para que nosotros vayamos viendo los pasos y que Gabriel nos pueda contar de qué se trata. ¿Podemos ver uno de esos videos? A ver, contanos, Gabriel, ¿qué parte vemos en este momento? Bien, en realidad ahí lo que estábamos viendo era la segunda etapa de lo que sería una construcción, que es la parte en la cual se monta la estructura desnuda, por decirlo de alguna manera, sobre lo que es la platea de hormigón o la plataforma donde se apoya la casa. Lo que podemos ver ahí se colocan lo que son toda la estructura completa junto con las aberturas, para luego avanzar con lo que son las aislaciones y todo tipo de diferencia con el exterior, ¿no? Las aislaciones que aquí la estamos observando, ¿cómo se hacen? ¿Con qué se hacen? Bien, para que te des una idea, tiene 3 o 4 tipos de aislaciones diferentes las casas. Ajá. Tiene desde la aislación acústica, que es la lana de vidrio que se podía ver en una de las imágenes, y térmica. Tiene la aislación hidrófuga, que es la que se llama la barrera de vapor, que es lo que aísla del agua a la casa, o sea, es lo que deja a la casa totalmente sellada por fuera y por dentro, obviamente. Que eso te hace muy bien para el tema de la humedad, por ejemplo. Es como cuando empaquetás cuando plastificás una tarjeta. O sea, lo que hace es, lo que tiene este tipo de aislaciones, que se llaman Wichi, es que permite que los vapores de agua de adentro de la casa puedan salir hacia afuera y no pueda ingresar el agua, por ejemplo, de la lluvia o cosas así. Por ejemplo, ahora en estos días, que no sé si le habrá pasado a todos ustedes, que la diferencia de temperatura entre la afuera y de adentro hace transpirar las paredes. Sí, mucho. Bueno, con este tipo de aislaciones lo que se logra es que no suceda eso. O sea, que también lo que lo permite el sistema constructivo. Eso es una de las diferencias que tiene con respecto a lo que es la construcción tradicional. Este tipo de construcciones, al poder eliminar por completo lo que es la humedad y todo ese tipo de cosas, gracias a este tipo de aislaciones, una de ellas permite, por ejemplo, que las paredes no transpiren. Sí, sí. Con relación, por ejemplo, a la parte del techo, se tiene una estructura así, con alma de acero, como siempre lo decimos, ¿y qué pasa después? ¿Cuál es el material que se utiliza? No, lo que se utiliza en realidad, dependiendo de los requerimientos de cada proyecto. O sea, si es un proyecto, por ejemplo, puede ser un proyecto de 2 plantas, en el cual se llama cubierta plana o cubierta transitable, en el cual el techo se convierte en el piso del siguiente piso. O puede ser también cubierta liviana, que es lo que conocemos, que es cubierta de chapa. En realidad eso depende del cliente, de los requerimientos y de lo que esté dispuesto a hacer o lo que prefiera en realidad el dueño o el cliente, el dueño de la casa, ¿no? Este, por ejemplo, es un material que obtuvimos de Uruguay. ¿No trabajan igual que ustedes o sí, con relación a...? Ellos trabajan, es exactamente el mismo sistema. La única diferencia es que nosotros acá lo que hicimos fue optimizar el sistema de acuerdo a la zona y a la región y a los precios y a la demanda del lugar en el que estamos plantados. Por decirlo por un ejemplo, acá en Santa Fe el ladrillo, o en la zona aledaña de Santa Fe, el ladrillo es muy barato. Claro. Y hay un ladrillo de muy buena calidad. Entonces, por ejemplo, nosotros, como la estructura de la casa es totalmente independiente del cerramiento exterior, empezamos a utilizar empezó como una variable económica dentro de los proyectos, y terminamos descubriendo un montón de otros beneficios que nos daba a la hora de montar una casa. Por ejemplo, entonces empezó a aparecer la posibilidad de cerrarlo con placa, como se puede ver en el video, o también cerrarlo con ladrillo. En realidad depende de lo que prefiera cada cliente y el alcance y lo que esté dispuesto a pagar o pueda. Por ejemplo, hicimos un par de casas en Córdoba. En Córdoba es muy barato el bloque de hormigón común que conocemos. Bueno, allá son muy baratos porque ya están todas las fábricas, las moldeadoras de hormigón están todas en Córdoba. Entonces terminaba conveniéndole al cliente cerrarlo con bloques de hormigón, por ejemplo, que cerrarlo con placas Superboard, que son este tipo de placas. En realidad, como después es totalmente independiente de lo que es la estructura, se decide
se decide lo que el cliente prefiera, se ofrecen alternativas y lo más conveniente y para el proyecto y para el bolsillo del cliente, ¿no? Seguimos con esta parte, André. Yo, me hacía una pregunta porque veía ahí en la filmación, por ejemplo, una casa, tengo varias dudas. Una, por ejemplo, una casa que le pusieron una chimenea y los materiales que tenés adentro, si tenés fibra de vidrio y demás, tenés que aislar esa parte porque si no va a haber peligro de incendio, que nos expliques cómo se hace. Después, todas las veo sin rejas. Si yo quiero ponerle rejas o persianas, ¿es posible? Sí. ¿Todo eso es posible? Todo es posible. Bueno, te respondo. Contestame si por favor. Bien, respuesta 1. Dale, la 1. La chimenea. Tengo más. La chimenea, no hay problema. Es la idea. La chimenea, o sea, el sistema steel framing tiene el CAT. El CAT es el certificado de aptitud técnica. Uno de los requisitos para obtener el CAT es que la construcción sea ignífuga, que no se pueda prender fuego, o sea que todos los materiales no sean inflamables. Claro, sí, la lana de vidrio que usamos nosotros no es inflamable, junto con todos los otros componentes de la obra. Igual, dentro de lo que son, por ejemplo, los hogares, que últimamente todos los proyectos que venimos haciendo, en la mayoría los estamos agregando porque son muy lindos y aparte estéticamente y funcionales porque calientan todo. Normalmente se puede hacer de dos alternativas diferentes, o hacerlo de steel, o sea, armar la estructura, incorporar la estructura de lo que es el hogar a lo que es la estructura de la casa. La única diferencia es que en vez de cerrarlo con placa, se cierra con ladrillos refractarios y cuestiones que se utilizan en los hogares o en las parrillas, por ejemplo, o en los asadores. O si no, lo que se hace, como en el ejemplo de ahí de la casa esa que estábamos viendo, es que se deja el espacio, el vano, el hueco, y se hace de ladrillo y se incorpora a lo que es la casa. Claro. En realidad depende del proyecto. Es súper versátil y libre. Se analiza al momento qué es lo que conviene hacer, de acuerdo a la ubicación del terreno, a los materiales, a lo que prefiere el cliente. Y en el caso de la segunda, si yo no quiero, por ejemplo, quiero poner rejas o veo que todas están con los vidrios a la vista y quiero ponerle una persiana o algo, ¿es posible? Sí, uno de los mayores retos a la hora sobre todo el diseño arquitectónico es cómo hacer que una reja quede linda dentro de lo que es el diseño de una casa, porque normalmente diseñamos con unos ventanales preciosos, con unas visuales increíbles, pero si depende de dónde esté plantada la casa, la tenés que llenar de reja y de repente se convierte un ventanal hermoso en una cárcel. Entonces, esa es una de las problemáticas que creo que no sufrimos solamente nosotros, sino toda la arquitectura que está en zona de riesgo, por decirlo de alguna manera. Se utilizan nosotros normalmente a todas las casas que hacemos, dependiendo del lugar, le ponemos rejas. Lo que se hace es, o se incorporan a lo que son las aberturas, que también se puede hacer, o si no, se incorporan a lo que es la estructura de la casa. En realidad es indistinto, dependiendo qué tipo de reja quiera el cliente o no. Por ejemplo, ahí ventanas sin celosías, es decir, sin la parte que se abre, pero con la reja. Y quedó muy bien. Bueno, esas ventanas tenían la reja incorporada a lo que es la abertura, o sea, la abertura se fabricó directamente con la reja. Perfecto. Pero si no, muchas veces se hacen las aberturas tradicionales y después se trabaja con un herrero o el cliente en realidad lo decide. Nosotros tenemos alternativas, pero la idea es asesorar al cliente a que haga su proyecto particular, no vender un paquete cerrado. Eso es un tema también muy de arquitectura. Normalmente el error que tenemos los arquitectos es tratar de diseñar la casa en la cual nosotros nos gustaría vivir y en realidad lo que hay que hacer es tratar de diseñar la casa en el cual la persona desearía vivir, o sea, usar un poco la empatía, ¿no? Claro, perfecto. Claro. Estoy viendo mucho terreno allí. ¿Qué atención se le presta al terreno? Si estamos hablando de tierra, de arena, demasiada humedad, napas altas, napas bajas, ¿se le presta atención antes de empezar a hacer esa base de hormigón para levantar la casa al suelo, Gabriel? El trabajo de terreno es fundamental a la hora de encarar cualquier proyecto. De hecho, nosotros tenemos un sector especializado que a lo que se encarga es a ir a ver, a relevar terrenos. ¿Dónde está instalado? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las accesibilidades? ¿Cuáles son los niveles de cota? Si tiene los servicios, si tiene dificultades de cualquier tipo. No es lo mismo, por ejemplo, ahora estamos por hacer una casa en la montaña, en Córdoba, en la Cumbrecita. Hay que hacer un trabajo hermoso, hay que hacer un trabajo de terreno ahí en el cual hay que romper piedra. Nosotros cuando trabajamos acá, la mayor complejidad que hay que hacer a lo sumo es rellenar, cuando es zona baja, o a lo sumo hay que hacer trabajo de desagüe.
en realidad es importantísimo y determinante a la hora de definir qué estructura, qué aberturas, definir por completo un proyecto, dónde está implantado. La implantación del proyecto es fundamental. Que sería una plataforma, que se encargan ustedes de hacer esa plataforma. Claro, la plataforma la hacemos nosotros, eso es indistinto, pero no se puede utilizar la misma plataforma para un suelo arenoso, claro, con un suelo húmedo, con un suelo duro. En realidad eso cambia, claro, según el proyecto. Si construyen acá en Santa Fe ciudad hay tierra, pero si se van a la zona de la costa hay mucha arena. A lo mejor cambia un poco la construcción, ¿no? Claro, bueno, de hecho por eso también se utiliza lo que es la platea de hormigón. Lo que tiene la platea de hormigón es que hace fuerza uniforme. Claro. Uniforme, entonces imposible rajarse, la estructura. Cuando vos tenés cimientos, tenés diferentes patas. Si vos tenés un movimiento de suelo, se puede generar este tipo de movimiento, el cual puede generar lo que son las rajaduras, claro, y ese tipo de cuestiones. Cuando vos tenés una platea, si hay un movimiento de suelo, se mueve todo. Claro. Entonces es una de las cuales también el sistema steel framing es considerado antisísmico. Sí. ¿Por qué? Porque se mueve primero todo como un solo objeto. Y aparte los movimientos estructurales de la casa son totalmente independientes de lo que es el cerramiento. Entonces, claro, es como los puentes, que son flexibles para que no quebrarse. Bueno, el sistema funciona, es un principio básico. Hay algo fundamental que es por el mes de julio, que quisiera que nuestro señor director nos presente una promoción que tienen ustedes. Uno dice, ¿cómo puedo acceder a mi casa? Bueno, una de las facilidades de pago y una promoción muy buena de este mes es una entrega de 130.000 pesos y el resto en cuotas fijas 100 pesos. ¿Es así? Aquí está la promoción que tienen ustedes. Contanos en qué consiste y, por ejemplo, para qué casa en particular es. Bien, una de las estrategias de la empresa, por una cuestión de marketing y también por una cuestión de insertarnos en el momento socioeconómico en el cual está pasando el país, en el cual está todo más que parado, y hay muchas promesas políticas del famoso segundo semestre. Una de las estrategias de la empresa es largar este tipo de promociones, que son lo que se hace es, se larga uno de los modelos estandarizados, que en este caso es el modelo 207, que es una casa chica, mediana, funcional, de 2 habitaciones. Un baño y una cocina comedor, con un precio excelente, o sea, con el afán de mover todo lo que es la infraestructura de la empresa y mover un poco lo que es el mercado, por decirlo de alguna manera. Lo que tiene que son, al ser precios tan accesibles, lo que se hace es se larga un cupo, se larga un cupo, por ejemplo, de 10 casas. En este caso es un cupo de 10 casas el que han largado con esta promoción, que tiene una entrega de, si no mal no recuerdo, son 130.000 y cuotas fijas de 3.500 pesos. Lo que tiene este tipo de cupos es que, por ejemplo, para todo lo que son los inversores, ahora nosotros estamos teniendo un montón de gente de la zona de la costa, del norte de Santa Fe, de San Javier, etcétera, por decirlo de alguna manera, de personas que están haciendo muchas cabañitas para pescadores, cabañitas para alquiler y todo este tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de personas que utilizan este tipo de sistema para inversión, son los primeros que se acercan a nosotros. Imagínate que una obra que te dura un mes y medio automáticamente empieza a recobrar lo que es la inversión, ¿no? Sí, y ni hablar de aquel que está alquilando, porque el que está alquilando también, si en 60 días o más o menos 60 días vas a tener tu casa en pie, entonces quiere decir que te vas a ahorrar el alquiler y que vas a ir a vivir a tu casa. Eso también es fundamental. Es que no, hoy en día una persona, un trabajador, por no decirlo, los grandes adinerados de la política o los grandes empresarios, una persona que quiera acceder a su casa hoy en día, la única posibilidad que tiene es hacerlo primero por etapas y segundo a través de una financiación. Claro. A menos que alguien tenga 1 millón de pesos en su casa para invertir, la mayoría de las personas no los tiene. Claro. Entonces, no, el que trabaja transparentemente no, Gabriel. Exacto, nosotros no lo podemos tener. No. Los honestos, que son la mayoría, no lo tienen. Entonces la posibilidad es poder hacer tu casa sin tener que tener todo el dinero junto, tener la posibilidad de hacerla en 2 meses o 1 mes y medio, dependiendo de lo que es la obra, y sabiendo, por ejemplo, determinando un precio fijo de lo que es la casa. Normalmente estamos acostumbrados con la construcción tradicional a decir, bueno, mi casa me va a salir
por 100 y en 3 meses me sale 130 y en 6 meses me sale 160 y cuando terminé de pagarla me salió 250, me salió más del doble. No demoraste lo mismo que pensabas demorar, pensaba que en 3, 4 meses te ibas a tener tu casa. Sí, y ya que estamos, ya que estamos y así termina. No termina nunca. No, tal cual. El hecho de que una obra dure 2 meses te hace ahorrar en toda la complejidad de lo que es la obra, desde los fletes hasta lo que es los tiempos de ejecución, a lo que son las compras de materiales, a lo que son las subas, a lo que son la inflación, a lo que son la mano de obra. Una obra que dura 2 meses indefectiblemente va a ser mucho más barata que una obra que dura 6 meses en adelante. Una obra que dura 6 meses ya no sé si existe hoy en día tradicional, pero por ser generosos. Sí, no, tenés 2 años como mínimo, hasta terminar de hacer la casa y juntando peso por peso. Gabriel, muchísimas gracias por esta entrevista. Ojalá, bueno, las consultas lleguen hasta ustedes y que haya mucha gente con oportunidades de hacer su casa, que eso sería una muy buena noticia. Bárbaro. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. No, gracias a vos, vamos a pasar, Andrés.